porque el duelo es un mecanismo de adaptación. Entonces uno empieza a desadaptarse, ¿cómo? Trabajando muchas horas, no comiendo, no descansando, no teniendo tiempo para la familia. Es decir, meterse al trabajo, al trabajo, al trabajo y tener resultados desfavorables. Basta un solo resultado desfavorable para quedar uno flat, como Sí, les digo, sí, ¿no? claro. Y pues la muerte transoperatoria es algo que en el caso mío fue un detonante para que yo pidiera ayuda. Entonces me di cuenta que yo necesitaba buscar el significado de mi carrera nuevamente porque me sentía tan mal, tan triste, tan devastada, porque tuvimos una rachita. Y después, analizando el problema, eran otras cosas como la selección del paciente, otros factores que no nada más era yo, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Yo soy Miriam Sandoval y soy la host de Guardianes de Recuerdos. En este programa quiero que me acompañes para comprender de una manera humana el propósito de la vida a través de una serie de conversaciones íntimas. Aquí quiero que tú y yo aprendamos de temas como la tanatología, la cultura del grupo Mausoleos y cómo nos estamos relacionando con la comunidad. Este es un espacio seguro donde hablaremos de mitos y realidades, de lo que todos atravesamos a partir del duelo de un ser querido. Esta vez tengo como invitada a la doctora Aleida Medina. Ella tiene una especialidad en anestesiología y subespecialidad en anestesia cardiovascular. También tiene formación como tanatóloga, entonces pues sí, queda clarísimo que hay mucho que platicar con ella. En este episodio hablamos sobre qué es el duelo acumulado de los médicos, cómo se lleva a cabo el buen morir, la pasión por cuidar y salvar la vida de las personas. Y antes de dejarte con esta conversación, te quiero compartir que Grupo Mausoleos mes con mes, en cada una de sus sucursales, Chihuahua, Delicias, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc, ofrece pláticas de tanatología abiertas al público sin costo alguno. Puedes encontrar más información en nuestra página Facebook. Cuando nosotros hablamos de la muerte en esta mesa, siempre se antepone la vida y el amor por una profesión que, pues, su especial interés es protegerla, la medicina. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctora Aleida Medina, eres anestesista, cardiovasculista, me estoy inventando la palabra, yo creo. Anestesióloga cardiovascular o cardiotorácica, sí. Pero además has encontrado en la tanatología una afición que complementa tu desempeño profesional y hoy vamos a platicar de ti, de tus propósitos de vida, cómo se han ido modificando y cómo estás impactando actualmente en las nuevas generaciones que se forman como médicos. Bienvenida. Muchas gracias, es un gusto y un honor estar aquí. Antes de crear profesiones nuevas, por mi parte, platícanos, por favor, ¿por qué decides ser médico? Bueno, digamos, esta vocación nace a muy temprana edad. Yo tuve una hospitalización pues, yo ni me acuerdo ya de muchas cosas, simplemente vivían mis papás en Ciudad de México, me quedé por ahí en un hospital por un accidente que tuve y durante esos días conviví con enfermeras y conviví con otras niñas y niños que estaban enfermos. Yo no tenía nada de gravedad, sin embargo, pues sí recuerdo así vagamente el hospital, el pasillo, mi doctor que se apellidaba Pacheco era un pediatra del 20 de noviembre del ISSSTE, mis papás son maestros, y entonces, yo me quedaba ahí y en aquellos pasillos conocí a una chica, a una niña de mi edad, y dice mi mamá que yo tenía como 2 años y medio o 3. Me parece que a lo mejor no se acuerda ella o yo no sé, pero yo tengo un recuerdo muy vívido. Claro. Era una niña con una cosa en el cuello que tenía, que yo pensaba que era una medallita, porque, pues, yo no sabía qué era, ahora sé qué era una traqueostomía. Ella era una niña que había tenido una intubación prolongada, ahora lo sé. Entonces, para mí era Lupita, tenía una medallita y Lupita solamente podía hablar cuando tapaba ese hoyito que yo no sabía bien a bien qué era.
y Lupita y yo jugábamos por algún tiempo. Tenían en el hospital, en el área de pediatría, una puerta que cuando nosotros la abríamos salían juguetes que seguramente donaban o les llevaban, y jugábamos ahí en el pasillo. Y, creo que eran momentos agradables en mis recuerdos de otras cosas que, bueno, sinceramente, lo que más me impactaba era que mi mamá, pues, me dijera adiós por la ventana. Yo me tenía que quedar en la cuna y agarrada de la cunita así. Yo creo que de allí, como yo les digo a los estudiantes de medicina, tienes que tener algo que te marca y que decides que tú quieres, brindarle algo o curarte algo a través de la carrera. Pero esa es una idea mía, ¿eh? No tengo una investigación como para sostener esto es completamente empírico. Entonces, nos venimos a vivir aquí a Chihuahua, entré a la primaria, a la Francisco González Bocanegra y, tuve la dicha de cursar toda mi primaria y conforme fue avanzando la escuela, a mí me interesaban los temas de la biología. En tercero de primaria, recuerdo mucho, decidí que yo iba a ser doctora y tenía una compañera que me dijo: "Sí, yo también, vamos a ser doctoras, vamos a ser doctoras". Y sí, las 2 somos doctoras, ella es ginecóloga y, pues, yo me fui por el área de la anestesia. Y bueno, eso fue como una idea, ¿no? Una idea que se reforzó mucho en la secundaria. Y sí tuvo que ver con un suceso especial en mi vida, que yo dije: "Bueno, pues si ya estaba que quería, ahora quiero más". O sea, ¿Eh? no solamente quiero ser doctora, quiero curar y quiero, o sea, dedicarme a esto, sino que quiero ir un poquito más allá. Me gustaría mucho, aportar algo que a mí me hizo falta que aportaran en la vida de mi familia cuando nosotros tuvimos un encuentro con la muerte muy cercano, ¿no? Con alguien muy cerquita. Eso te iba a preguntar. Cuando nace esta afición por salvaguardar la vida, a veces nuestro propósito toma otros caminos por sucesos que se van, viviendo en el corazón de la familia, en ese pequeño círculo, y en tu caso fortaleció la idea de formarte como médico. ¿Quieres platicarnos qué estaba pasando en Claro. ese momento? Es un gusto y es la primera vez que, o sea, que lo voy a decir públicamente, pero Gracias. sucedió que, tenía yo mis 2 hermanos, más chicos que yo soy la mayor, y cuando yo tenía una edad de unos 13 años, que cursaba con la pubertad y algunos cambios fisiológicos normales para la edad, nos anunciaron mis padres que íbamos a tener un hermanito o hermanita. Y pues nosotros, como ya éramos grandes, 6 años, 12 años y 13 años teníamos, estábamos felices con la idea de que iban a ser un bebé, y la verdad es que dentro de muchos cambios que había en la familia, venía una ilusión de, pues, de aquel acontecimiento, ¿no?, tan Claro. importante. Llegaba un bebecito, ya nosotros lo cargábamos, ya sabíamos que era una niña, y pues mi mamá tenía algunos problemas de salud. Esos problemas de salud, suscitaron que tuvieran que intervenirla quirúrgicamente cuando ella siempre tuvo sus partos naturales, o sea, ella no había tenido cesáreas, porque desarrolló hipertensión gestacional. Tenía mi mamá, yo creo unos, no sé, unos treinta y tantos años, no era una persona, pues, de avanzada edad o No, 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 y con aparte otra condición. fue mamá muy joven Sí, también. sí, fue mamá muy joven, de hecho. Entonces, pues, llegó el esperado día, fue un 14 de octubre, y pues se alivió entre comillas en el ISSSTE. La tuvieron que intervenir porque, pues, la programaron para que no tuviera ninguna complicación perioperatoria, pero curiosamente, mi mamá tuvo, partos en el pueblo donde yo nací, que había un médico general, y pues no había tenido complicaciones ella, y ahora que nació la bebé, pues estábamos todos como consternados porque la evolución no fue tan favorable como nosotros pensamos. Hubo dos sucesos. El primero fue que la niña era, inmadura de sus pulmones. Ujú. En aquel tiempo, pues, no sabíamos, simplemente no le funcionaban bien los pulmones. Ahora sé que hizo una insuficiencia respiratoria neonatal por falta de surfactante, efectivamente, inmadurez pulmonar, y en aquel tiempo no había surfactante como lo hay ahora. Okey. Ahorita ya no es una causa
en que los niños mueran por eso, y eso me llena de alegría porque lo puedo vivir ahora. Y yo refresco eso y la verdad es que es muy entusiasta ver la vida, el milagro de la vida y que los niños, pues verdaderamente hay muchas cosas que se les brindan, ¿no? Y en aquel tiempo, pues eso nos dijeron. Recuerdo que transcurrió un día y la bebé estaba en una incubadora, y a mí me impactó mucho verla a través del cristal, porque era sus manitas, sus piernitas, y nosotros decíamos: ¿Cuándo la vamos a poder tocar? Recuerdo haber entrado al hospital como de, ¿cómo se dice? Como de trampa. Alguien nos ayudó a entrar, a mí y a mi hermano, nos metimos, y justo la estábamos viendo cuando cerraron La la cortina. cortina. Y cerrar esa cortina, algo nos gritaba que ya no la íbamos a ver. No sé, ahora le llamo intuición, ¿no? Pero la niña efectivamente a los 2 días falleció. Ella nació el 14 y ella falleció el 16 de octubre de ese mismo año. Después de que ella falleció, yo creo que fue una parte muy dura para nosotros porque perdimos a la niña, perdimos todos. Mi mamá perdió un hijo Ujú. y nosotros perdimos a mi mamá, porque mi mamá no funcionaba. Ella era, una persona que ya no era la persona que fungía como nuestra mamá. Ella se olvidó de todo, ella se metió en un hoyo y ahí duró, no sé cuántos años duró ahí mi mamá en cuanto a que ya no tenía la misma expresividad, ella estaba en un duelo, también eso lo comprendí con el tiempo. Volver a la casa, recordarla ahí llorando con pues, con el baby shower que le hicieron, la Con ropita. los Era regalos, una la tortura para presencia. mi mamá, para nosotros también, porque nosotros decíamos: "Mamá, aquí estamos". Y ella decía: "Pues sí, pero, pues, ella no podía hacer ya nada, o sea, no podía vernos, ella no nos estaba mirando". Y, pues, nosotros éramos como unas sombras ahí, que queríamos ayudarla, pero, pues, no sabíamos qué hacer. Y en ese momento yo dije: "Bueno, esto pasó, hay algo que hacer, quizá yo lo pueda hacer", porque lo que más me dolió de ese evento también, aparte de todo esto, que es un contexto doloroso, que el médico les cobró, el médico que El la que operó. atendió el parto. Sí, ellos le pagaron particular. Y eso sí, como que dije: "¿Qué pasó aquí?". Y recuerdo después de que pasan todas estas emociones dolorosas, el llanto, Ujú. recuerdo que mi papá se lamentaba, no haberla llevado a un hospital particular, se lamentaba haberla operado en un hospital institucional y haber pagado. Él se sentía muy culpable, él sentía que había vulnerado a mi mamá. En realidad, yo no creo que llevarla a otro lugar hubiera sido la solución, Claro. pero yo creo que eso también a mí me marcó, porque en la cuestión ética, Ujú. pues, es completamente deplorable que un médico esté cobrando por hacer un trabajo, porque estamos trabajando para el sector público. Y si que estamos trabajando para el sector Es público, parte de tu eso se trabajo. agrega al duelo de la pérdida de la persona. Entonces, por un lado está, esto de la pérdida de la niña, por otro lado, todos los sentimientos que vienen, toda la culpa, por otro lado, todo lo que no se ve, Ujú. porque nosotros fuimos también, de alguna manera, los hermanos de la fallecida. Entonces, Sí. éramos niños y éramos niños, aunque no tan chiquitos, tampoco éramos tan grandes. Entonces, mi mamá no podía con la cesárea, tuvo cefalea pospunción, que es una complicación de la anestesia epidural. Entonces, pues, ya más o menos puede ir armando que yo me voy a esta área crítica, a esta área que causó tanta pena, e intento con mi esfuerzo diario de alguna manera, tapar esa parte con mi trabajo. Cada vez que yo atiendo a una paciente, de alguna manera es como, es rendir el tributo para mi hermana, ¿no? Y para mi madre y aquellos días. Entonces, todo el mundo en el hospital sabe que mi cirugía favorita es la cesárea. Hasta mis colegas cardiovasculares, que es mi pasión, la anestesia cardiovascular, me encanta ver el corazón latir, es algo precioso, y lo único que le gana a un corazón latir es un niño respirar, Claro. un niño gritar,
que ya está vivo, que es un milagro de Dios que está y que nosotros abonamos para que suceda, y hacemos todo lo que esté en nuestras manos para que Pues suceda es un milagro, este ¿verdad? La milagro vida. de la vida. Entonces, pues, por ahí más o menos está mi historia, ¿no? Y mi vínculo con mi especialidad y con mis, digamos, con mis preferencias dentro de la especialidad, o las cosas que he querido fortalecer, y no sé qué tanto, pero lo dirán mis pacientes, pero yo lo intento. Cuando tienen una pérdida las familias, nos enfocamos en el caso de un recién nacido, nos enfocamos a la ausencia que genera en la mamá, Ujú. en la depresión que causa, a lo mejor en el apego de haberlo tenido vivido, sentido en el vientre y luego desaparecer, cuando considerabas que iba a ser lo más cercano. Pero se nos olvida reflexionar sobre estos pequeños, y no pequeños porque no sean importantes, sino estos huecos que se dejan en personajes secundarios de la historia, que son los hermanos, que son el papá, que es el resto de la familia. ¿Alguna vez, ya a tu edad adulta, hablaste con tu mamá? ¿Logró tu mamá atenderse, vivir o superar esa ausencia? Yo creo que mi mamá es una señora ahorita de 79 años, y hemos tenido innumerables pláticas de este tema. Al principio, lo poquito que pudimos hablar, yo creo que no sé, no hace mucho tiempo, unos 15 años para acá, más o menos, es que empezamos a hablar del tema, y yo ya con el conocimiento de lo que sucede y lo que ella posiblemente pudiera estar conectando sin que me lo dijera, todas las veces que ella, pues, al llegar mediados de octubre, mi mamá empieza con tristeza, con recuerdos, y conecta con el clima, y conecta, y dice: "¿Ya ves cómo me pongo en estos días?". Entonces, yo intento, pues, darle como un giro, ¿no?, a esto, porque precisamente la logoterapia es algo que ayuda mucho a darle sentido y significado a las cosas, y después de que estudiara yo tanatología, me seguí con logoterapia, no para esto, pero finalmente a mí me funciona en todo lo que es ámbito y pérdidas. Es darle sentido, y yo es algo que lo he platicado con ella mucho y con mi papá también, de lo inútil que es sentirse culpable por algo que finalmente no se puede cambiar. Pero, también valido sus decisiones, porque en esa circunstancia, lo que ellos hicieron es lo que ellos pensaron que era correcto, y yo creo que la muerte de la niña no hubiera, a lo mejor, cambiado, porque ella finalmente, pues, no le funcionaron los pulmones y no había surfactante, y no había dinero, y esa era la circunstancia. Ujú. Y ellos hicieron lo que pudieron, aun cuando le pagaron al doctor, y que eso generó mucho coraje, mucho enojo, tristeza y enojo, que son como que las características de los duelos, ¿no? Las que más se pueden reconocer, a menos así externamente. Dentro de aquella incertidumbre, yo intento darles la certidumbre de que eso que hicieron ellos es lo que ellos podían hacer, y que ahora hay muchas cosas que ya se hacen y que no le tocaba vivir a la niña, ¿no? Porque no le tocaba, Ujú. porque así tenemos que también intentar darle significado a las cosas, no podemos quedarnos pegados como víctimas o como tampoco con esas emociones, sino intentar siempre hacerlo mejor. Hacerlo siempre lo mejor. ¿Cómo asume tu papá la responsabilidad de quedarse también con un duelo, pero a cargo de otros 3 hijos ante la imposibilidad de que tu mamá reaccionara por la pérdida? Bueno, eso está bien interesante porque mi papá fue solo a la funeraria y nosotros los niños, ¿no? Los grandes. Y, me acuerdo mucho de él, ver a la niña y decir: "Es que me siento mal, debí haber llevado a tu mamá a otra parte". Yo creo que ahorita todavía mi papá, que siendo hombre, a él le cuesta más Sí. trabajo, él se queda con eso más tiempo. Como yo siento como que mi mamá en sus actitudes, ya muestra que ya pasó eso, ¿no? Y ya con el paso de los años, como mi hija, la menor, se casa ese día, el 14 de octubre. Para convertir en una fecha Y de positiva. pronto, sí, de pronto que se casa ella, hace 3 años, que ya no es, la muerte de Bere, porque ella tenía su nombre, ¿no? Claudia Berenice, ya es el casamiento de Sammy. Entonces, ya como que eso también ya da viraje,
y cada vez más, esta parte hay un recuerdo, pero ya no hay activación. Ya no es llanto, ya no es enojo. Ahorita, por ejemplo, pues, yo es la primera vez que lo digo, ¿no? Porque en mi interior sí ha sido un motor muy grande. Yo, trabajo en el sector público y cobro mi sueldo por ser anestesióloga. Yo no gano un peso más. Aún así, ¿verdad? Cuando yo trabajé en el sector privado, pues, ahí es otra cosa. Pero yo siempre les inculco a los jóvenes, o sea, si van a trabajar en el sector público, vean, em, aprendan y muévanse conforme a la normatividad, Ujú. porque es muy fácil caer en la tentación, es muy fácil y es muy doloroso para las familias y es además muy penado. Y ya la gente no es la gente de antes que no decía nada. Ahora la gente se defiende y está bien. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo bien hecho. Y eso interviene mucho en cómo el paciente lleva el duelo. Claro. Has logrado mucho académica, profesionalmente, personalmente, como mamá, como líder, de esta familia. Pero, ¿cómo te formaron a ti cuando decidiste llegar y iniciar esta aventura en la medicina? ¿Cómo era la educación en aquellos años en donde la prioridad sin duda era salvar vidas, pero no sé si se hablaba tan abiertamente de las pérdidas, del acompañamiento, de cómo dar una noticia? ¿Cuáles fueron tus inicios con el tema de la muerte de manera profesional? Bueno, la muerte yo la conocí, que nosotros en tanatología la llamamos mito fundante, todo lo que me dijeron y todo lo que supe sobre la muerte con mi abuela en el rancho, ¿no? Ujú. Me dijo un día: "Vamos a matar un pollo", y matar un pollo en un rancho es darle la vuelta al cuello hasta que se despedaza en 2. Cuando yo conocí la muerte fue ahí, y la verdad me espantó un poco porque, pues, después de que mi abuela desquitó la cabeza, se quedó con la cabeza en la mano y el pollo salió aleteando, y yo le dije: "Abuelita, ¿qué es eso?". "¿Por qué hace así?". Dijo: "Es el alma, mija, se le está saliendo el alma", y muerte y alma que cayeron al mismo tiempo en mi cabeza. Ajá. En esa educación, nosotros empezamos a ver la muerte como algo que pasaba a los animales, pero habían historias. Ujú. Cuando ya tuve un poco de conciencia, empecé a escuchar muchas historias en la casa, ¿no? Que si mi abuelito que dejó viuda a mi abuelita porque se infartó, que si ella se quedó a la cabeza, mi abuelita materna, de una bola de hijos, ella sola, que todas esas dificultades a ella le habían dado consecuencias en su salud Ujú. y que así muertes de que un tío, que un hermano, es como yo conocí la muerte. Y la verdad es que no había muchos rituales así, digamos, muy específicos, como que era velar al muerto en la En casa la ahí, casa se hacía, así es ¿verdad? como lo hacían, y nosotros, pues, ahí estábamos los niños, ahí participando, tal y como era antes. Así es como yo más o menos lo vi. Digo, a los animales no los comíamos, pero en realidad la muerte, lo que yo escuché sobre la muerte era eso, ¿no? La ausencia permanente y para siempre de alguien y de algo. Y, pues, ya los recuerdos, las fotografías y el hablar del difunto con todas sus cualidades, es así como yo conocí. Pero bueno, a lo largo del tiempo, esto se ha modificado y me ha ampliado la panorámica, de manera que ahora, pues, convivir con la muerte en el hospital ya me remonta a otros acontecimientos que, pues, que son muy especiales y que, pues, uno va entendiendo cómo las familias van recibiendo estas noticias de sus seres queridos que están enfermos, que a veces se curan, que a veces se complican y que nosotros impactamos también mucho en ellos. Así como a mi familia le impactó aquel acontecimiento de mi hermana, ¿no? La forma en como el médico lo manejó, lo que les dijo, porque ya no volvió a ver a mi mamá, como que murió la niña, la dio de alta y se fue, no hubo un acompañamiento, no hubo más explicaciones, la cefalea pospunción le duró un mes. O sea, todas esas cosas son como cosas que quedan como en una entramada
de de, mm, de recuerdos que están fragmentados porque fueron muy dolorosos, y de pronto, yo llego aquí a la medicina con toda esta historia y la tomo y digo: "Bueno, vamos a ver Ujú. cómo esto yo puedo darle la vuelta", porque esto que yo viví, la verdad, fue durísimo, y yo quisiera que lo vivan de otra manera los pacientes que a mí me toca tener contacto y educar a mis estudiantes, me los apropio, pero mientras estoy de maestra, pues son 15 semanas de dura prueba, ¿no?, para ellos, porque ahí estoy, intentando transmitir la complejidad de la pérdida, la complejidad de la comunicación de la mala noticia, la complejidad de entender que aun cuando hagamos el máximo de los esfuerzos, de todas maneras, la muerte siempre va a existir, y no porque sea mala, es porque es parte de la existencia, no es que queramos, es universal. Entonces, es complicado que, personalmente cada ser humano lo va adoptando como puede, con lo que tiene, y, pues, esta madeja puede crecer en algo mucho más complicado, o bien, viene un terapeuta y le va jalando a uno el hilo, Para tratar y de de pronto desenredar. todo se empieza a aclarar y, pues, mi terapeuta más importante, pues, aparte de los libros, son los mismos maestros, los alumnos con sus preguntas y, pues, obvio, ¿verdad? En cuanto yo siento que me estoy desbordando, psicoterapia rápido. Ahora que lo ves hacia atrás y que puedes analizar la escena donde le dan la noticia a tu mamá y que el médico no se involucra más en su acompañamiento, ¿crees que, dado su educación, dada su formación, en ese momento era lo correcto para él? ¿O hay la necesidad de generar todavía más vínculos, todavía más complicidad con cada pérdida que un médico enfrenta? Yo creo que es una cuestión de, darle importancia a la comunicación. Porque el médico de pueblo comunicaba, o sea, vivía en el pueblo. El médico de pueblo se involucraba con la familia. Aunque hubiera paternalismo médico para tomar decisiones, el médico era visto con mucho respeto y aparte, como era parte de la familia, lo invitaban a comer, lo reconocían como alguien con mucha sabiduría. Ahora es diferente. Ujú. En aquellos años, creo yo que faltó esa parte del médico, esa empatía y por supuesto, un médico que es un médico institucional y le cobra a un paciente dinero por debajo del agua, Ujú. pues yo cuestionaría bastante su nivel ético, ¿no? Claro. Y digo, bueno, yo no soy nadie para juzgarlo a él. A nosotros nos dolió bastante como familia todo el suceso. Aunque no fuera la responsabilidad de él más que sacar a la niña, yo creo que estuvo el deficientemente manejado, esa sería la palabra. No voy a decir que bien o mal, para nosotros la percepción particular fue deficiente. Y yo creo que sí se puede eficientar muchísimo. Y hay mucha gente que, al contrario de lo que a nosotros nos sucedió, también les han pasado estas cosas y el tratamiento ha sido muy distinto. Mm. Y es algo por lo que tenemos que abogar y por lo que tenemos que trabajar dentro del gremio médico, dentro de la bioética, dentro de la tanatología, de la psicología médica y de la formación integral del médico como alguien que no solamente se encarga de la afección biológica, sino que vea un sujeto humano complejo que tiene un pensamiento, que tiene un bagaje cultural, que tiene una historia de vida, que tiene un vínculo afectivo, una forma de interrelacionarse, y eso nos va a determinar por dónde nos vamos a ir para poder, por lo menos, no hacer daño, que son de los pilares, fundamentales para la práctica de la ética médica. Primero, no hacer daño, actuar en bien del paciente y no hacer daño. Y, pues, en este caso, hay muchas cosas que fortalecer. Y yo creo que no es nada pasado de moda, fortalecer el cómo vincularse con los pacientes. Yo creo que eso no se puede hacer por WhatsApp, No. no se puede hacer en un TikTok, no se puede hacer en Instagram. Ujú. La inteligencia artificial no lo puede hacer, es esto que estamos haciendo nosotros, lo que comunica, y es lo que el paciente recibe. Y el paciente no puede recibir una noticia de tal impacto
por teléfono, Ujú. o bueno, por lo menos en pandemia se hizo un gran esfuerzo, lo Fue reconozco, muy porque complicado. fue complicado, pero Sí. bueno, estamos hablando de una situación extraordinaria. Pero en el ordinario, lo correcto es que el médico, sea el más experto, sea el que trabaje esto, para que los alumnos vean, oigan y perciban cómo es esa comunicación, cómo es el tono de voz, Mm. cómo es las palabras, cómo es la cortesía. Tome asiento, todo lo que ustedes hicieron conmigo ahorita que yo llegué, que el paciente sienta que es importante por ser humano que es, no por lo que me va a pagar o por lo que yo voy a recibir de prestigio. Claro. Esa parte yo creo, está para todas las especialidades y no importa que seas tanatólogo o no, yo creo que es un acto humano, en principio, ético y pero también legal. ¿No? La manera como tú estás trabajando con alguien que te depositó la vida de su vida, de quien sea, hijo, hermano, tío, pariente, amigo, amiga, lo quien sea, deposita la confianza contigo y el terror de los pacientes es que llegue un otro ser humano que le diga: "Yo te voy a operar", y dices tú: "Me va a abrir la panza", y ni siquiera me volteó a ver, que es lo que Sí, reclaman, ¿no? es cierto. Entonces, pues, ahí es donde nosotros tenemos que, por lo menos, no digo yo que seamos psicólogos, pero tener nociones y tener un poquito de conocimiento y empatía acerca de lo que el paciente está sintiendo y que a nosotros nos provoca un reto para nosotros. Yo les digo a los muchachos, no se enojen con el paciente, no lloren con el paciente. O sea, sí hay que tener templanza, Sí. sí nos provoca, claro que nos provoca, pero ahí es donde nosotros tenemos que decir, okey, okey, tú en tu papel. O sea, no puedes ponerte a llorar, no puedes desesperarte, no puedes regañarlo. Vamos viendo, porque por eso estudiaste medicina, ¿no? Ujú. Querías ayudar, ¿no? Querías mejorar el mundo. ¿Cómo lo vas a mejorar si a la primera de cambios empiezas a denostar al mismo paciente? Porque es adicto, porque tiene cosas que a ti te chocan, pues Pero ¿cómo formas a una persona para que no refleje lo que está sintiendo? En buen sentido y en mal sentido, porque sí, habrá pacientes con los que fácilmente hagas un clic y se haga una relación sí, sí, claro. afectiva, si tú quieres, profesional, pero tienes una responsabilidad y haces un extra a veces, ¿no? Por ese vínculo. Y habrá otros pacientes en los que en definitiva no son de tu agrado y debes también disimularlo, no debes demostrárselo, porque eso genera para ellos una actitud, pues, poco grata buscando su recuperación, ¿no? Entonces, Claro. qué complicado es, doctora, cuando una persona tiene como prioridad la vida, pero es un ser humano que siente y que tiene que controlar lo que está viviendo. Eso es cuando es un desconocido. Y ahorita veíamos por otro lado, ¿qué pasa cuando es un ser querido a quien estás atendiendo? Bueno, son 2 escenarios. El escenario vamos a abordar primero el escenario de un desconocido. Sí, Yo creo que es entrenamiento, es observación, es protocolizar. No hay una receta, no es así como seguir las fases de duelo Kubler-Ross. Vamos a pasar por shock, negación, negociación, enojo, tristeza y aceptación, que son estados, ¿no? Que ya sabemos que son estados y que no aplica para todos los modelos. Tenemos que entender que el paciente está procesando y que su mente está procesando y que de acuerdo al tipo de situación que se viva, aguda, crónica, repentina, violenta, esperada, inesperada, una complicación transoperatoria, un fallo en la terapia de tratamiento, como los cateterismos, por ejemplo, que es hacerle la lucha y que es el peor escenario, y de pronto sale y dice el doctor: "Se destapó la arteria, bravo el doctor querido, ay, gracias", y mañana le llega un ramo de rosas, ¿no? A decir: "¿Sabe qué? No lo pudimos destapar, y sí. lamentablemente, o lamento decirle que tengo malas noticias". Entonces, de pronto, tener esos escenarios claros. ¿Cómo los tenemos escenarios? ¿Cómo tenemos esos escenarios claros? Por lo menos en la Facultad de Medicina de la UASH tenemos esta materia, ¿no? Tanatología tiene un programa que está diseñado Ujú. para saber tips y algunos métodos de comunicar malas noticias, que incluye taller. Los tipos de muerte de acuerdo a la trayectoria de cada enfermedad y el tipo de duelo que se va generando aproximado
al tipo de muerte. Es como nosotros, al menos en la escuela, Ujú. lo hacemos. Okey. Tenemos talleres y tenemos escenarios. En ese inter, fíjese, qué interesante. En ese inter, en este semestre, los chicos que están entrenándose, que son de octavo semestre, empiezan a hacer un viaje interior. O sea, las lecturas de lo que nosotros vamos a ver en el hospital, Ujú. porque analizamos casos del hospital, a ellos los lleva a meterse, a darse como un chapuzón, un insight, que le llamamos Sus nosotros, ¿no? propias vivencias con lo Y que sí. empiezan a cuestionar, y empiezan a darse cuenta de lo que ellos también traen. Y entonces es interesante porque como maestra, es algo que yo aclaro desde el principio del semestre. Aquí no es terapia, yo no soy terapeuta. Ujú. Si alguien hace un insight y de pronto se da cuenta que tiene un duelo atorado, Tiene psicoterapia, tiene que guía, buscar. antes de que entren al internado, porque el internado ya es más tiempo, es más cansado, es más exigencias, ahí ya no son los niñitos chiquitos, ahí tienen más responsabilidades, aunque no sean demandables. Y el internado puede hacerse muy pesado si cuando veo un paciente hago una transferencia de que se parece a mi abuelita, de que se parece a mi papá. Y entonces tenemos que darnos cuenta que está la otra parte, que es la mía, mi Ujú. historia de vida, mi hermana que perdí, la situación que viví, los cuestionamientos que hice al actuar ético de aquel profesional de que estoy hablando, y decir, bueno, yo me traigo esto con esta rabia hasta que termine o hago algo bueno, que es lo que yo le comentaba, no Ujú, conozco al ujú. doctor que operó a mi mamá y créame, por años pensé que un día que lo viera le iba a decir que qué gacho, por lo menos, Sí, perdonando sí, la palabra, era parte del ¿por duelo, qué ¿no? hizo esto? Claro, pero bueno, por fortuna, la vida me ha llevado a tenerlo frente a mí y no tener que decir nada porque además, digo, es cosa que Dios juzgará, no yo. Creo yo que yo ya hice mi trabajo, el saberlo y poderlo ver y poder tener mis monstruos domados, porque esas emociones se despiertan, claro que sí. Cuando es uno más joven es más fácil, conforme va uno madurando y conociendo la medicina, como que ya va uno relajándose un poco y diciendo: "Esto me toca, esto no me toca", y lo que sí me toca es educar, y lo que sí me toca es, seguir trabajando mi proyecto de vida, mi autoestima, mi autoconcepto, lo que es valioso, y también entender que voy a entrar a una etapa en la que ya, pues, ya no me voy a coser al primer hervor, entonces, cuidar mi salud para poder darle los menos problemas posibles a mis descendientes y ser autónoma lo más que pueda hasta llegar a mi vejez, ¿no? Que es lo que uno pretende, ¿no? La salud uno la busca, no es por ver al médico o la médica que están bonitos o guapos o bonitas, que es lo que yo les digo a los muchachos. Tienen que ser conscientes que ustedes son parte de la ayuda que necesita un ser humano para vivir. O sea, nadie va porque sí al doctor, Ujú. para molestar al doctor o para ver qué dice o para ver qué hace. O sea, todo el mundo lleva un problema y tenemos que ser pacientes, ser empáticos, hacer una buena historia clínica, buscar, porque en la historia clínica, ¿qué cree? Ahí vienen las pérdidas ya. Ahí se registra, Ahí se registran, porque mire, porque te piden la información cuando claro, si a mí llenas. me hacen mi historia y me Ajá. dicen mi edad, ya desde ahí, casada, soltera, divorciada, viuda, cuántas veces, cuántos trabajos, por qué los dejó, a Los dónde se cambió, abortos, todo, si todo, tuviste. hermanos, enfermedades, ahí ya son pérdidas, todas esas son pérdidas, ¿no? Ujú. Si yo digo, bueno, pues ya tengo tantos años, pues ya dejé atrás mi juventud y mi era, reproductiva, ya está atrás. Ujú. Entonces, yo automáticamente como médico lo puedo registrar y entonces encuadrar a mi paciente no solamente en su historia biológica, Sí. en su historia de pérdidas y también explorar un poquito cómo esta persona afronta las pérdidas, porque si el paciente me dice: "¿Sabe qué? Yo para poder resistir esto me he drogado 5 veces", Ujú. y yo puedo mis alumnos me dicen luego: "Oiga, pues es muy resiliente este paciente, mire,
mire cómo ha resistido todo con, fumando, tal cosa o poniéndose tal cosa. Le digo, ¿te parece? ¿Te parece que alguien que necesita drogarse Tiene la verdaderamente capacidad. está afrontando su problema de manera positiva o negativa? Entonces, ya esas cuestiones ellas las empiezan a analizar, ¿no? Y yo creo que eso es educativo. Y yo creo que eso tiene que ver también con qué especialidad quieren tomar. Pero ese es el escenario ideal, el que un médico tenga la capacidad de hacer el análisis y de contener, pero tiene que haber Okey. catarsis también en la profesión, tiene que haber médicos que llegue un momento en el que digan: "No puedo". Me imagino el caso de médicos pediatras o de médicos que atienden el cáncer y que saben que sus pacientes tienen un alto porcentaje, a lo mejor, de fallecimientos. Y no pueden mantenerse alejados de tanta, frecuencia de situaciones difíciles Sí, claro. de fallecimientos. ¿Qué sucede entonces cuando un médico dice: "Necesito una pausa, necesito aire, necesito ayuda"? Bueno, si me permite, le contestaré desde mi perspectiva, Claro, porque finalmente, o sea, entiendo, hay especialidades que viven con el duelo crónico, que sí. transitan. ¿Cuáles? Nefrología, por Ujú. ejemplo, cuando, pues, los pacientes con falla renal no consiguen un trasplante. Todas las no trasplantables que llegan a fase final de la vida, insuficiencia cardíaca, insuficiencia pulmonar, insuficiencia hepática. Bueno, serían ejemplos. Las degenerativas Ujú. como esclerosis lateral amiotrófica, algunas genéticas, pues ellos tienen, yo creo que ellos tienen que también aprender como lo aprendí yo. Sí. ¿Cómo lo aprendí yo? Con la muerte transoperatoria. Ujú. La muerte transoperatoria para un anestesiólogo es de las que más, devastan, por decirlo así, ¿no? Sí. Una muerte de un paciente que uno no espera que muera, que entra para solucionar un problema, yo creo que eso es devastador. Yo lo viví con la cirugía cardíaca. Todos los cardiotorácicos hemos vivido muerte transoperatoria y algunos, además, muerte de cirugía no cardíaca. La cirugía cardíaca, pues, por la gravedad de la misma patología, que es el motor del corazón, perdón, el motor es el corazón. Ujú. Obviamente, cualquier situación estructural del corazón que lo deteriore, puede conducir a arritmias, puede conducir a isquemia, que le llamamos nosotros, que son los infartos. En ese contexto fue como yo llegué a la tanatología, ¿no? Ujú. Porque definitivamente todo esto uno lo tiene que hacer consciente. O Exacto. sea, lo mantiene uno ahí, transita la escuela, llega, hace una especialidad, hace otra cosa, hace más cosas uno, y uno no lo ve tan mal hasta que hasta que lo rebasa. Ujú. La Sí. capacidad de responder y de regular, porque el duelo es un mecanismo de adaptación. Mm. Entonces, uno empieza a desadaptarse, ¿cómo? Trabajando muchas horas, no comiendo, no descansando, no teniendo tiempo para la familia. Es decir, meterse al trabajo, al trabajo, al trabajo y tener resultados desfavorables basta un solo resultado desfavorable para quedar uno flat, como Sí, les digo, sí, ¿no? claro. Y, pues, la muerte transoperatoria, es algo que, en el caso mío, fue un detonante para que yo pidiera ayuda. Entonces, me di cuenta que yo necesitaba buscar el significado de mi carrera nuevamente, porque me sentía tan mal, tan triste, tan devastada, porque tuvimos una rachita. Y después, analizando el problema, eran otras cosas como la selección del paciente, otros factores que no nada más era yo, ¿verdad? Porque a Sí. veces uno se siente muy importante. Uno piensa que es capaz de hacer algo tan dramáticamente devastador como que una persona desemboque en la muerte tan solo por uno, pues, y eso es una falsedad, o sea, son muchas cosas. Y yo creo que esta parte a mí fue la que me conectó y esas emociones las tuve que sacar en proceso terapéutico. Yo pedí ayuda, me eduqué en tanatología, viví todos esos procesos, los sigo estudiando, me sigo maravillando del cerebro y su capacidad su plasticidad para formar nuevas conexiones, nuevos significados, nuevas estructuras para pensar. Dejo de estar en la tragedia y bueno, todo eso, verdaderamente fue, algo con lo que yo hago resignificación de toda la historia
Y bueno, eventualmente, cuando yo me siento agotada, como cuando salgo de clase o además de la clase, como le decía yo el día de antier que platicamos por teléfono, le decía yo: "Vengo como de una sesión de hipotermia porque no iba preparada para la temperatura que bajó, y luego estuve 2 o 3 horas en la escuela, que está bien helada". Entonces, llego a mi casa y digo: "No, yo ya no puedo". Entonces, reconocer uno también el lenguaje del cuerpo, Tus límites. sí, los límites, pero reconocerlos Sí. francamente, y no decir: "No, yo le sigo, al cabo yo puedo, al cabo", no, no es cierto, somos humanos. Por eso los confundimos con superhéroes. Sí, no, no, no hay Cuando superhéroes. les toca a ustedes dar la noticia directamente, que muchas de las ocasiones, pues, los hacen terceros, especialistas, enfermeras, no sé, lo primero que el ser querido te dice es: "¿Por qué?". Cuando tú le das una noticia trágica, él lo primero que pregunta es: "¿Por qué?". Y presumo, desconozco, pero presumo que la primera respuesta en la mente de los médicos es: "Bueno, por mí no fue, porque yo intenté, yo hice el máximo", pero hay cierta culpa que el ser querido deposita directamente en el médico. Claro, y sobre todo en la fase de ira. Sí, porque no todos dicen: "Doctor, gracias, usted hizo lo imposible, sabíamos que era una posibilidad", o sea, en ese primer momento no es como funciona el ser humano, buscas un culpable, buscas, alguien que pudo haber hecho la diferencia y que no estaba ahí. Y entonces, también como personas, depositamos esa culpa en los médicos como el primer personaje, sobre todo cuando son muertes repentinas de Sí. accidentes, cuando son situaciones que en nuestra mente pensamos que iban a salir distinto, y a veces hasta nuestra fe se quebranta un poco porque decimos: "Diosito, pues yo sé que era tu voluntad, pero a lo mejor fue, como lo comentaba ahorita, fue una mala decisión esta clínica, fue Claro. un mal momento que me tocara esta doctora". Ujú. Y entonces, ese lado humano de los médicos se convierte en un factor de duelo para el tercero, y al revés. Sí, claro. Mire, así como lo estoy, procesando yo en este Sí, momento, es el paciente, tiene una expectativa. sí. O sea, llega a un hospital y llega con expectativa. Ujú, Si a eso le sumamos cómo fue la entrada, en principio va a haber, variantes, muchas variantes, y va a haber invariantes. Dentro de las variantes es todo lo contextual, mm, pero el paciente ya tiene una historia y una idea preconcebida muchas veces como un suceso que haya tenido o una historia que haya escuchado o del médico o del hospital o del contexto. Entonces, si al paciente no se le da la información en el momento adecuado, si hay huecos, si hay vacíos, si hay cambios de turno, si, silencios. el paciente tiene dudas, entonces, entre más dudas tiene el paciente, su cerebro está trabajando, y el cerebro es, pues, ahora sí que reacciona mucho a todo lo que trae atrás. Mm, Por supuesto, habrá personas que son tranquilas y que comprenderán la realidad de una forma, pero no todo el mundo lo ve así. Y por supuesto, sí, nosotros tenemos un papel fundamental. Y yo creo que las miradas sobre los médicos, es algo que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora que estamos comunicando, ¿no? No nos debemos de olvidar de que somos vistos como una figura que vamos a tener un impacto muy grande en nuestros pacientes. Ellos nos ven y nos van a decir lo que nosotros estamos preguntando, pero nos van a ocultar otras cosas, o van a hacer todo lo posible para caernos bien, ujú, para generarnos esa empatía, porque verdaderamente, lo que yo les digo a mis estudiantes, los pacientes les van a dar una historia y ustedes la van a hacer. Pero de esa historia, ustedes piensen, ellos también están mostrando su mejor cara, y ustedes son investigadores. sí, Hay que investigar del paciente lo oculto. Utilizamos test, ujú, utilizamos algunos instrumentos de evaluación, volvemos a la historia clínica, y de pronto descubrimos que ellos también, ¿verdad?, están esperando algo de nosotros, y nosotros tenemos que estar alertas para poder entablar esa conexión, porque de otra manera vamos a generar una información que va a tener una repercusión. Si ujú. el paciente a mí me ocultó porque no se le hizo importante,
algo de su historia de vida, pero yo lo descubro porque en alguna contradicción él me lo dijo, no es para yo juzgar al paciente, No, claro. es para yo estar alerta y Hacer decir, un a ver, mejor diagnóstico. aquí el paciente tiene algo que no lo está haciendo consciente y que me puede complicar, hay que ayudarlo a que lo haga consciente. Por ejemplo, el apego al tratamiento. Sí. Oiga, ¿qué toma usted para el azúcar, no? Para la diabetes. No, pues tomo metformin, que es un medicamento muy común. ¿Cada cuánto se lo toma? Pues me tomo una tableta cada 12 horas, pero yo ya vi que en el expediente tiene, pues, altos los niveles de azúcar Otros. o la historia de nosotros tenemos una gran delatante que es la hemoglobina glucosilada que nos habla de 3 meses atrás, y ya la vimos muy mal, muy alta. Quiere Sí. decir que no hizo la dieta o no se tomó el fármaco. Casi siempre lo primero es lo que pasó. Y el paciente nos dice: "Sí, me la tomo cada 2 horas". Entonces nosotros decimos: "A ver, a veces se le olvida tomársela o es muy". No, No pues sí tienes se que me olvida. tener Sí, pero, ahí es donde nosotros esa tenemos sí, magia. tenemos que echar a andar, ahora sí que todo lo que practicamos en la escuela Ujú. y además un poquito más que ya lo da la experiencia, ¿no? Y entonces, cuando el paciente admite, para nosotros es más fácil comunicarle: "Mire, con estos niveles que está usted, es peligroso hacer esto o esto, vamos a esperar que le baje y usted tiene que ser muy estricto", ¿no? Y ya el paciente ya no lo toma mal. Pero si yo llego y le digo: "¿Sabe qué? Le voy a suspender la cirugía. Sí, Está porque, muy mal usted. bueno, Tiene mire cómo trae la". la Entonces ya doctora no es tiene ganas de no, operarme. la doctora es una floja, no quiere hacer nada y ya va a batear la cirugía, ¿no? Sí, Entonces, eso hasta con nuestros propios colegas tenemos que saberlo manejar. Y pues, perder la vida es una cosa, pero también, por ejemplo, hay quien llega y no puede operarse. Hay quien llega y, pues, el resultado de la operación no era el que esperaba. sí. Hay quien llega y la terapia no funcionó, hay que hacer otra cosita, o no era lo que pensábamos que era bueno, no era tan bueno, era malo. Ujú. Cosas de ese tipo, ¿no? Nosotros todos los días estamos trabajando con esas malas noticias y también buenas. Entonces, yo, pues, utilizo mucho la buena y la mala. Entonces, hago un poquito de juego psicológico En también, lo que sigue, en que lo es que no. útil que es útil para que el paciente pueda adaptarse y procesar. Estamos entendiendo que todos tenemos pérdidas y tenemos que adaptarnos, que no hay que satanizarlas las pérdidas, porque morir es algo que nos va a ocurrir a todos, Sí. pero no es el morir lo que a veces impacta más, sino el cómo y lo que sucedió alrededor de la muerte, ¿no? Por eso las tragedias de accidentes son tan devastadoras, porque ahí sí le dan en la torre a lo subjetivo de mi fe, mi esperanza, lo que yo creí que era en el mundo bueno, y el médico que yo creí que era tan bueno, y Que era no un hizo lo un que tal yo por cual esperaba. ajá, y mira nada más cómo se portó, y mira nada más que llevé a mi paciente a tal funeraria, y mira cómo me hablaron para decirme que estaban cremando, que estaban metiendo al horno a mi mamá, pues, ¿por qué me hablan a decirme eso? Cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que en todos los ámbitos se da. Entonces, en este rubro, pues sí hay que ser delicados, muy delicados y también entender que a veces el paciente quiere culpables. ¿Y sabe por qué? Porque está en esa fase. Y les digo yo a los estudiantes también lo vemos, ¿no? En clase. Ojo, ¿en qué fase, en qué emoción está el paciente? Y Ujú. ellos tienen que ser capaces de analizar. ¿Está en tristeza, está en depresión, está en enojo o está en alegría? Porque es como el paciente lo está enfrentando, como con un test. Hacemos unos test, es la manera que podemos objetivar lo subjetivo, porque el ser humano es pura subjetividad y nosotros nomás nos encargamos del cuerpo, pero lo más difícil Es la está mente. aquí. Y algunas veces están en shock todavía por el suceso, por la noticia y no muestran alguna expresión que te permite identificar cuál es la fase. Sí, claro. Hay alumnos que en determinado momento de su formación se dan cuenta que no pueden avanzar porque no es nada más lo académico, no nada más es los conocimientos, sino el trabajo emocional que van a tener que depositar. Creo que por esta causa, diría yo que no se van, o sea, no se destierran de la carrera por eso. Okey. O sea, verdaderamente a estas alturas solamente se va el que tuvo algo muy grave Ujú. o bueno, empiezan a darse cuenta, pero algunos, no todos, por Ujú. ejemplo, van teniendo otros desenlaces. Yo no tengo estadísticas de cómo están funcionando los chicos, pero, por ejemplo, en mi clase tengo experiencias de diferentes, ¿no? Una vez una chica se soltó llorando en clase porque ella traía,
pues, historias de duelo y ahí sí yo tengo que ser capaz de hacer intervención en crisis, porque lo que nosotros vemos, pues, no se compara a lo que van a ver en el hospital. Entonces, tenemos que relativizar también y, por supuesto, recibir ayuda. Si alguien, está cursando con depresión, a veces nosotros los detectamos y nosotros mismos los referimos, o bien hacen que al terminar la clase: "Maestra, ¿puedo hablar con usted?". Y cuando alguien quiere hablar con nosotros es Ya que te no lo esperas. quiere hacer público. Cuando lo comparten ahí, yo les digo: "Aquí hablen lo que quieran, aquí todo se va a quedar. Lo que se dice en el aula de tanatología, en el Ahí se aula se queda. queda. Nada Claro. de que, ay, fulanito dijo, sutanito, Es que son nada". cosas muy Porque íntimas, sí, muy porque yo les personales. digo: "Ustedes son, aquí es confidencial, no pueden andarse, vulnerando de esta manera", ¿no? Lo mismo la historia del paciente es confidencial. Pero si alguien se detecta con algo así, nosotros los referimos y, Ujú. pues, una de las funciones de la materia no es darle terapia a un paciente. A veces no los podemos acompañar. Si yo soy anestesióloga, por ejemplo, los lunes que tenemos cirugía cardiovascular, antes de entrar a la cirugía, le pregunto al familiar, le pregunto al paciente si tienen algo que tratar antes de entrar, que lo traten y nos vamos. Yo me llevo al paciente, pues, lo mejor posible a la sala y ahí hacen todas las preguntas y hay gente que está en shock, hay gente que está asustada, hay gente que está bien confiada, que hasta nos da la bendición, hay gente que se va a rezar a la capilla, hay gente que no tiene religión y dice, pues, como venga, ni modo que se quede así mi mamá o mi papá. Entonces, tenemos todas esas cosas que los pacientes nos muestran, y nosotros lo que tenemos que hacer, pues, es francamente conectar con esto, Mm. y como les digo a los chicos, si nosotros notamos que un paciente, así como a ustedes se los digo, no puede con la carga, nosotros tenemos sí que detectar si necesita psicología, si necesita Algo más. psiquiatría o si necesitamos hablarle a trabajo social Ah, para que los venga a acompañar, si les damos a solas o en compañía la noticia. Entonces, yo creo que referirlo. Nosotros tenemos que referir esos pacientes, no podemos quedarnos nada más viendo cómo lloran o cómo se enojan. O sea, nosotros tenemos que trabajar ya no a solas, sino en ujú. equipo. Entonces, la propuesta es entender que lo que el paciente reacciona es parte de un duelo y que se va adaptando y que esta adaptación depende de muchos factores y no es tan simple como las fases de Kubler-Ross, sino que es un modelo relacional, complejo, dinámico, no es una cosa estática, Y que intervienen sucede, muchas sí, y puede cosas. pasar un minuto y ellos ver algo afuera y cambiar de opinión y pueden Sí. revocar su consentimiento y eso tampoco nosotros es culpa de nosotros, pero sí es responsabilidad de nosotros informar bien informados y que no queden dudas, que el paciente lea el consentimiento, que pregunte todo lo que tenga que saber y contestarle nosotros con estadísticas, Sí, no con probabilidades, no con creencias, ¿verdad? Porque claro. por creencias yo les puedo decir, pues yo creo que Diosito le va a ayudar a usted, pero ellos no quieren escuchar que Diosito, porque aunque sean creyentes, ellos quieren saber que nosotros, los médicos, con la fe que tenemos, pues sí, es muy bonito, pero aquí estamos hablando de ciencia. Entonces es humanismo y ciencia, y todo tiene que estar junto. El paciente lo quiere escuchar. Entonces, a estos alumnos que tienen estas, digamos, estos deterioros o estas dificultades, les sugerimos fuertemente que se atiendan Se y atiendan. que se atiendan en la universidad, donde hay muchos psicólogos, o que vayan por su cuenta, a donde ellos quieran, pero que no se queden con ese nudo en la garganta porque les va a hacer eclosión más tarde. Y pues ya se han sabido muchísimas cosas que pasan con los médicos, Pobrecito. adicciones, divorcios, mil cosas, ¿no? Sí, Que claro. Y es finalmente. parte del trabajo, de la carga que ellos llevan de manera emocional. Doctora, yo quiero aprovechar la experiencia que tiene en el ámbito de las pérdidas y pedirle que nos hable un poco acerca de los cuidados paliativos. ¿Qué es lo que debe de ser una familia? ¿Qué debe de no hacer una familia cuando te dicen que no hay más médicamente, que hacer con un ser querido? Bueno, los cuidados paliativos es, la verdad, la solución a tantos problemas que si nosotros nos dedicáramos y se abriera una clínica Ujú. grande, pública, de cuidados paliativos, de verdad, sería fenomenal, porque los cuidados paliativos es
todo lo que se puede hacer cuando una persona ya su pronóstico de vida no es más allá de 6 meses, por definición. Ah. Sin embargo, sabemos que hay algo que ocurre que los médicos decimos, una probabilidad, como decía ahorita, pero de la probabilidad tiene muchas interacciones con lo que está sucediendo en el cuerpo de ese enfermo y lo que está ocurriendo alrededor en el contexto social y familiar, y cómo está respondiendo, y muchas cosas que además no podemos explicar en cuestión de semanas o meses. Hay enfermos que sobrepasan por mucho la sobrevida que se les dio, y otros que al contrario, mueren mucho antes de lo que se había esperado. Entonces, yo creo que los cuidados paliativos, son una herramienta, una esfuerzo multi e interdisciplinario que le daría mucho servicio y mucha ayuda a las familias de las personas que están con situaciones, enfermedades no trasplantables que llegaron a la etapa final, o bien enfermedades que son crónicas y que por ser de índole incurable, que no hay una cura, como por ejemplo, la enfermedad de Duchenne, trastornos de la conducción, como le decía ahorita, la esclerosis lateral amiotrófica, pues, que irremediablemente van a fallecer y que no tienen recursos. Podríamos ver que los cuidados paliativos ofrecen esa, digamos, esa asistencia del cuidado activo y total. No es un sentarte a ver cómo muere así. Ah, no, pues ya, lléveselo a su casa, no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer. Lo paliativo. Y para los paliativos se necesita mucha gente. A diferencia de los Sí. intensivos, Ajá. acá es de alto contacto y baja tecnología los paliativos. Y es una alternativa que va creciendo afortunadamente más. En Chihuahua ya hay más paliativistas que hace 10, 15 años. Es lo que comentaba ahorita antes de entrar aquí a la entrevista, que afortunadamente ya hay bastantes médicos y médicas paliativistas que le están dando la importancia al tratamiento del dolor crónico, que es uno de los síntomas más devastadores, porque pues si a mí me entrevistan y me preguntan: "Oye, ¿te quieres morir con dolor o No, qué te gustaría, disnea o qué te gustaría, delirio?". Pues no, no quiero nada, quiero morir en paz en mi casa, ¿verdad? Con mis seres queridos, hasta mis perros, hasta música, y sí. quisiera ver para afuera así como se ve aquí bien bonito. O sea, yo quisiera ser un humano con una identidad hasta el final, y los paliativos ofrecen esa opción. Pero ahí nos abre una ventana de que la tanatología también es para concebir nuestra propia muerte, Bueno, ¿o no? la tanatología es como una ayuda más, como que la tanatología se suma Ujú. al equipo de cuidados paliativos, Okey. pero no es únicamente la tanatología. La tanatología como acompañamiento, silencioso. Pero te ayuda a sobrellevar la planeación de tu propia muerte. Claro que sí, Okey. porque un tanatólogo no le dice al paciente: "Mira, tú te tienes que morir Mm, así, tienes que incinerarte o tienes que tiene nada de que tienes que nada". El tanatólogo es como un nivel en donde el paciente converse con confianza, ujú. sabiendo que no es juzgado, Okey. primero, Sí. cero juicio, sabiendo que no es condenado, Okey. sabiendo que es secreto, Sí. sabiendo que es su abogado. Y que un tanatólogo va a llevar a la familia el mensaje de lo que el paciente quiere. En una ocasión, si me permite, tuve un paciente de muy joven, de 53 años, que tenía un cáncer metastásico de hígado y ya había tomado, bastantes áreas del cerebro, y entre ellas empezaba a tomar la del habla, y él sabía que iba a morir porque era un ingeniero. Sí. Y él vivía muy angustiado porque ya no quería ir al hospital, porque ya no había la quimioterapia que le ayudara. Y un buen día me habló y me dijo: "Mira, quiero que me ayudes", porque, éramos amigos casi paisanos, ¿no? "Quiero que me ayudes porque mira, mi familia, no me toca. O sea, yo necesito que me abracen y todo el mundo se hace como que no me ve, y yo estoy muriendo y sé que me queda muy poco y no quiero morirme ahogado porque sé que me va a faltar el aire, sé que están tomados mis centros del habla, de la respiración". O sea, todo eso sabía él y yo nada más lo escuché.
Yo no hice nada, ¿eh? Lo visité cada lunes y observé cómo se llevaba la dinámica familiar y lo escuché conversar. Y en esa ocasión me ayudó como paliativista el doctor Gabriel Sánchez Quesada, que trabaja en el Hospital del Parque, que es mi amigo, y le hablé: "Oye, Gabriel, mira que tengo estas dosis", y a él me ayudó con lo del dolor, pero él estaba decidido a aprovechar sus últimas días o semanas que le quedaron. Yo creo que lo visité unos 2 meses o 3 meses para cuando él falleció, pero antes de irse, antes de partir, observando la dinámica, yo lo que hice como trabajo tanatológico es hablar con su esposa y sus hijos, concertar una cita. Primero lo platiqué con él y le dije: "Mira, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Qué te parecería, juntar a tu familia y a ver qué sale? Mm, Vamos a juntarlos y a ver qué sale", porque yo no soy psicóloga. Entonces, me recuerdo mucho ese día porque se sentó él en el sillón, la familia estaban así, inclusive con los brazos así cerrados, y entonces yo empecé a hablar. Muchas gracias que están aquí. Eran 3 jóvenes de no sé, no ninguno rebasaba los 25 años, pero tampoco había menores de edad. ujú, Y si no mal no recuerdo, un nieto o nietecita. Y bueno, les dije: "Aquí estoy a nombre de su papá, pidiéndoles a ustedes, expresándoles que él, esto es lo que ha venido viviendo y él ha sentido esta necesidad de, pues, de expresarles a ustedes algunas cosas". Hasta ahí llegué, y no tuve empezaron que a volver a fluir. hablar nada. Él, empezó a hablar, todos empezaron a hablar, y fue aquello una catarsis que ellos la trabajaron. Yo aprendí que no hay mucho que hacer más que propiciar un evento, un entorno. Y yo creo que ese es un trabajo muy, pues, que ahora sí que se tiene que por lo menos saber algo. Ujú, No soy yo la importante cuando hay un muriente, es el muriente. En un hospital, pues, el médico hace muchas cosas, pero siempre el que importa es el paciente, y nosotros tenemos que hacerlo todo, y también importamos nosotros, pero en ese momento el rol protagónico es el bienestar del paciente. El bien primero es la vida, ujú. y está en todas las leyes, normas y códigos deontológicos médicos. Entonces, yo creo que aquí, yo aprendí bastante y con eso le puedo responder. O sea, un tanatólogo es parte de un equipo, Sí, pero yo no puedo sustituir al psicólogo, ni al trabajador social, ni al padre, si el paciente es es creyente de tal creyente. o cual religión, o si es ateo, pues Ujú, no puedo llevarle yo un sacerdote a alguien que es ateo porque lo insultaría a su sí, dignidad, ¿no? claro. Entonces hay que conocer al paciente, hay que conocer su entorno, hay que estar un poquito impregnado de lo que él necesita y hay que propiciarlo y dejar que pase, ¿no? Ya si hubiese una situación fuera de control, también hay que confiar en que a veces las familias necesitan vivir eso como se vive el duelo, ¿no? Sí. Es una manera de adaptarse. Y las emociones, pues, en el modelo relacional de la doctora Payás, que nosotros llevamos como libro de texto en la facultad, pues hemos aprendido que el duelo es algo dinámico, que no es estático y que alguien es perfectamente normal vivir esas emociones, experimentar el dolor, ir pasando y transitando hasta recolocar al fallecido emocionalmente en un lugar y decir, ok, esto fue mi hermana, por ejemplo, en mi caso, o sea, mi hermana vino a enseñarme a mí esto, ya no siento aquella rabia y aquella impotencia, ya creo que eso sí se transformó y yo se lo agradezco a ella, a mis padres, inclusive al doctor, que, pues, la vida lo pondrá donde él tenga que estar. Si simplemente yo lo que hice es, yo no lo hago y incito y enseño e insto a Ujú. que no se haga, porque, pues, eso sí que yo creo que eso sí es como darte un disparo, ¿no? Porque yo creo que al final de mi vida me gustaría morir en paz, me gustaría. Qué gran oportunidad de compartir con nuestra audiencia cuál es esta formación que tienen los ángeles que se encuentran en los hospitales, los médicos, las enfermeras, que tienen la responsabilidad y el compromiso moral de salvaguardar la vida. A veces lo logran, a veces no, pero aún así ustedes son parte de esos momentos que cambian los propósitos de vida de las personas.
son elementos que dan confort y que dan también, pues, malas noticias cuando deben de hacerlo. ¿Qué pensamiento por parte de un médico puede recibir nuestra audiencia que le permita acercarse a recibir un acompañamiento propio y que no quede a lo mejor en ese resentimiento de siempre pensar, eh, no fue Dios, fue un hombre el que marcó el destino de mi ser querido? Hijo, bueno, yo a la audiencia lo que podría decirle es que primero, hay que entender que la muerte es un acto existencial, ¿no? Es algo que es simplemente el hecho de nacer, hay que morir. El cómo, yo creo que, pues, que elijan el lugar en donde, si es que se puede, en donde llevar a sus seres queridos, y si no lo pueden elegir, sí, pidan y en un momento dado, si la atención no fue la apropiada, pues también se quejen, ¿no?, en las instancias. Todos los hospitales tienen departamentos de calidad. Ujú. Ese es un tema muy importante, ¿no?, la cultura de calidad que ya hay ahora y que antes no había para prevenir el error humano. Sí. Yo creo que educar a un médico también a veces le sirve que alguien, vaya al departamento de calidad y diga: "¿Sabe qué? Fui con la doctora Medina, ella fue grosera, fue hostil, o yo percibí", y se entiende, ¿verdad? Que son Ujú. percepciones, que no me dio lo que yo esperaba, o me cobró, o esta persona, este, trató mal a mi enfermo, y yo quisiera que, pues, que quede aquí en las quejas. Okey. Los departamentos de calidad lo que hacen es mejorar, la atención de los pacientes y mejorar el que haya un trato digno. Yo creo que yo recomendaría mucho eso, ¿no? En nuestro tiempo no había. Y yo creo que es sano para un hospital tener la crítica en ese departamento antes que un periodicazo, cosas así, que sí, pues sí, no diré yo qué haga la gente en ese tema, pero en los hospitales sí hay departamentos de calidad, así como en cualquier empresa, quejas y sugerencias, ¿no? O si fue percepción, realidad o no, pues el hospital lo maneja y el hospital se va a preocupar por darle solución. Y eso es, también algo que nosotros tenemos que entender, porque errar también es humano y es médico, y nosotros tenemos que combatir el error. La manera de cómo damos las malas noticias, si se percibe, pues, mal, también es una manera de corregir un poquito eso, ¿no? Y que toda la institución responda. Y, por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, sí tenemos un departamento de calidad y sí se hacen esas acciones, ¿no? A mí me gusta mucho colaborar, por ejemplo, con algo que a veces no se ve, no se sabe, porque, pues, esto lo vemos nosotros mucho en lo que es administración hospitalaria y eso, Sí. de reportar un evento adverso, por ejemplo. Vamos a suponer que yo iba a hacer mi anestesia y no servía el aspirador de secreciones, y ya, lo echan a andar y yo no empiezo mi anestesia hasta que no funcione el aspirador, que es un detalle, ¿no? Entonces, si yo lo documento y lo llevan al sistema de cultura de seguridad, pues todo el hospital va a ver que el aspirador no servía y, pues, se van a implementar acciones. Sí. Entonces, yo me quedo tranquila, porque digo: "Bueno, yo ya cumplí, ¿verdad? Claro, Lo se reporté". sembré No un estoy precedente. acusando a la enfermera, no estoy acusando a nadie. Entonces, yo creo que eso es una cultura, ¿no? De decir: "Bueno, no quiero que al médico lo ahorquen, o a la enfermera, o sea, más bien quiero que el hospital haga algo para que esto no le pase a otra persona". Y, pues, eso sería lo ideal, o sea, a mí me encantaría que se haga, porque yo creo que eso nos daría oportunidad de, pues, de mejorar nuestro sistema de salud que tanto a nosotros tanto nos importa y nos gusta. Nadie, sí se lo puedo decir, nadie en su sano juicio del gremio médico se levanta un día para decir: "Hoy voy a perjudicar una vida". Nadie. Cierto. Eso sí se lo digo, nadie en su sano juicio, nadie. Por eso hay que mantener el juicio. Y aparte de la comunicación, sentar precedentes, conocer que hay una formación de los médicos que los hace todavía más humanos, más preparados para acompañar a un paciente, para salvar una vida y para, como nosotros en este espacio, ser guardianes de muchos de sus recuerdos. Mucho nos queda pendiente por platicar, doctora. Qué gran oportunidad de conocer esta perspectiva tan humana de quienes en determinado momento llegan
y modifican pues la convivencia, la paz, la tranquilidad de las familias cuando están viviendo un duelo y en la mayoría de los casos los evitan. Doctora, muchas gracias por tu tiempo y compañía. Siempre bienvenida está a tu casa. Muchas gracias, y si dije algo que no debo, pues ahí lo quita. No, ¿cómo crees? Nos vemos muy Muchas pronto. gracias, el Vamos a gusto es seguir mío. guardando los recuerdos. Un honor, muchas gracias. Esta conversación tan honesta y con un punto de vista tan único me deja muchos aprendizajes. Gracias, doctora Leida. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta entrevista. Y te voy a pedir que si crees que a alguien le pueda servir este episodio, compártelo por WhatsApp. Síguenos en nuestras redes sociales como @mausoleosluceterna y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.